La Tierra es un planeta único con paisajes espectaculares. Realizaremos un recorrido por los lugares más fascinantes del mundo que se convertirá también en un viaje por la historia del planeta. La bahía de Ha Long se encuentra en la costa norte de Vietnam y es famosa por sus islotes kársticos. En el año 1994, la UNESCO declaró a esta región única Patrimonio de la Humanidad. Cuando la gente ve esto piensa que es algo ancestral, parece sacado de Parque Jurásico, porque es un paisaje activo, que tiene vida y está sufriendo cambios constantemente. Este universo insular cuenta con una larga historia que va desde un océano primigenio hasta un paisaje de verdes colinas, pasando por una gigantesca inundación. La leyenda cuenta que fueron los dragones los que crearon estas islas con el objetivo de proteger Vietnam de los invasores extranjeros. Cuando terminó la batalla, los dragones decidieron quedarse a vivir aquí, en la bahía de Ha Long. Los científicos siguen buscando pistas que arrojen luz sobre el origen de este prodigio de la naturaleza. El problema más importante que tenemos que afrontar es llegar al otro lado con todo el equipo de buceo encima. Este terreno tropical calcáreo se ha transformado en el motor de la evolución y ha logrado crear un ecosistema único. Pero, ¿cómo se llegó a formar esta maravilla de la naturaleza? Maravillas inmortales de la Tierra, la bahía de Ha Long. El biólogo Nega Lennart se encuentra inmerso en una expedición que se dirige al corazón del paisaje de la isla. El término Bahía de Ha Long hace referencia a un archipiélago lleno de islas salpicadas por la costa norte de Vietnam. Con una extensión de aproximadamente unos 1.500 kilómetros cuadrados, la Bahía de Ha Long es famosa por sus casi 2.000 islotes y torreones de piedra que están cubiertos casi en su totalidad por una espesa selva tropical. En este entorno se puede experimentar casi de primera mano la influencia de la historia del planeta en el desarrollo de la fauna y la flora. El mejor ejemplo para ilustrarlo son las peculiares especies de mono que solo pueden verse en esta zona y que se encuentran en peligro de extinción, como los langures de cabeza dorada. Ve un poco más despacio. Aquí es donde vienen a veces por la mañana a alimentarse. No vienen a menudo, pero lo suficiente para que sea un buen sitio para verlos. Hay que tener mucho cuidado. Extremar las precauciones y si tenemos suerte, quizá veamos un grupo pequeño. Sería genial. Cuando los primeros rayos de sol consiguen calentar las rocas, los langures de cabeza dorada salen de las cuevas en las que duermen situadas en la parte alta de las montañas. ¿Eso que hay en los arbustos es una cría? Cuando se esconden es imposible saberlo. Ahora se van los dos al árbol. Mira, están trepando a lo más alto. Hoy hemos podido observar a este grupito con sus crías. Son las únicas que han nacido en los últimos meses. Para nosotros es muy importante. Es una de las especies en mayor peligro de extinción. Ahora hay entre 74 y 78, si contamos a los recién nacidos. En el peor momento fueron unos 40 ejemplares. La creencia en los poderes sanadores de determinados animales ha llevado a esta especie al borde de la extinción. El hábitat natural también se ha visto amenazado por el aumento del turismo, otro de los problemas de la zona.
Los guardas forestales llevan años luchando para salvar a estos primates tan tímidos que han logrado adaptarse a la perfección a su entorno. La historia geológica que dio lugar a estas islas y la evolución de esta especie en concreto están estrechamente relacionadas. La zona cuenta con una protección férrea. No se permite el paso de ningún tipo de excursión ni pescadores. Quisiera ver esa zona. Vamos hacia la orilla. Los langures de cabeza dorada viven en Cat Ba. La historia geológica es la responsable de la singularidad de su fauna, pero también de su lucha por la supervivencia. Cuando la gente ve esto, piensa que es algo ancestral. Parece sacado de Parque Jurásico, porque es un paisaje activo, que tiene vida y está sufriendo cambios constantemente. Durante la última gran glaciación, este paisaje era completamente distinto. En aquel momento, aquí no existía el mar. Solo había colinas que se encontraban rodeadas de acantilados de roca caliza. Hace unos 20.000 años, el hemisferio norte estaba cubierto por imponentes glaciares. Las masas de hielo contenían tal cantidad de agua que el nivel del mar se redujo en casi 120 metros, lo que tuvo consecuencias a nivel mundial. Las costas se desplazaron a cientos de kilómetros y hubo mares que se secaron por completo. En Europa, el mar Adriático, situado entre Italia y Croacia, se podía atravesar a pie. Donde hoy se encuentra el Mar del Norte, en el Mesolítico únicamente se podían observar verdes colinas. Hace 20.000 años, la isla de Heligoland sobresalía como un auténtico monolito en esta zona, lo que en la actualidad se conoce como Doggerland. Durante esa época, la región donde hoy se sitúa la bahía de Halong era una planicie fértil que atravesaban los ríos y que estaba rodeada de escarpados acantilados de roca caliza. El profesor Doan Dinh Lam trabaja como geólogo en el Instituto de Geociencias de Vietnam. Nos va a acompañar a Tam Coc. Se encuentra más o menos frente a la bahía de Halong. En la actualidad, este lugar es famoso por sus arrozales, pero también guarda información crucial sobre la historia geológica de la bahía de Halong. Nos encontramos en la región de Ninh Binh, en Tam Coc. El paisaje es muy parecido al que había en la bahía de Halong hace unos 15.000 años. En aquella época el nivel del mar había descendido unos 100 metros. La bahía de Halong estaba seca. Era un entorno atestado de montañas, ríos, arroyos y riberas. La zona en la que la bahía se ubica en la actualidad habría tenido este aspecto antes de que el entorno quedase anegado por el agua del mar. En aquel periodo ya había asentamientos humanos. Nguyen Ba Can se dirige a uno de los asentamientos más antiguos de la bahía de Halong. Hace unos 18.000 años, los cazadores y los recolectores campaban a sus anchas por la región. Era la misma época en la que en Europa, donde en la actualidad está situada Francia, se crearon las pinturas rupestres de Lascaux. El arqueólogo y sus colegas llevan varios años tratando de indagar en el pasado de la bahía de Halong.
Los pueblos prehistóricos de Vietnam se asentaron aquí y vivieron durante mucho tiempo en las innumerables cuevas de roca caliza. Ya en aquella época, las cuevas ofrecían un refugio muy agradable y fresco para resguardarse del clima tropical del sudeste asiático. Eran cazadores y recolectores. Vivían en las orillas de los ríos, que también eran una fuente de alimentación, concretamente por sus pequeños crustáceos y sus caracoles. Pero el mundo que conocían estaba cambiando. A medida que la temperatura de la Tierra fue aumentando al final de la glaciación, las inmensas capas de hielo del hemisferio norte comenzaron a fundirse. En tan solo unos milenios, el nivel del mar aumentó unos 120 metros. Los seres humanos fueron testigos del rápido cambio climático. El agua del mar fue avanzando cada vez más hacia el interior. La bahía de Halong adquirió el aspecto que tiene en la actualidad. Las colinas y los acantilados se transformaron en islas, las antiguas llanuras pasaron a formar parte del lecho marino. El ser humano tuvo que adaptarse. Descubrieron que podían alimentarse cerca de la costa, que se acababa de formar. Hubo un cambio, una transición. Se fueron adaptando al entorno, ya que disponían de agua. Ahora iban a vivir cerca del mar. Durante varios milenios, las poblaciones de la zona se fueron trasladando hacia el interior para asentarse en las áreas con mayor elevación. Al final de la Edad de Hielo, hace unos 11.700 años, desaparecieron entornos naturales completos en los que vivían el ser humano y los animales. El puente de terreno que comunicaba Europa con Gran Bretaña se esfumó bajo las aguas del Mar del Norte y Heligoland terminó convirtiéndose en una isla. En la bahía de Halong, no solo el ser humano tuvo que adaptarse. Los langures de cabeza dorada también se vieron amenazados por la subida del nivel del mar. Se vieron obligados a reducir su entorno natural dentro de las islas. No les quedó otra opción que asentarse en los laterales de los acantilados. Los ancestros de las especies que vivían aquí se vieron aislados en minúsculas islas. Los langures de Katba se adaptaron a la perfección al entorno escarpado de roca caliza. El profesor Doan Dinh Lam, del Instituto de Geociencias de Vietnam, está estudiando la subida del nivel del mar que dio lugar a todos los cambios que se produjeron en esta zona. Está buscando unas determinadas especies de almeja que se supone habrían vivido en la región en el pasado. Sus conchas son afiladas y la roca resbaladiza. Los restos de estos moluscos nos cuentan una historia de una época muy lejana. También los percebes vivían en las zonas de la marea, donde el nivel del mar pasa de la pleamar a la bajamar. La datación mediante el carbono 14 nos permite determinar la edad de los restos. Gracias a ella, hemos sido capaces de llegar a ciertas conclusiones en cuanto a los niveles de agua que había en esos momentos. El método del carbono 14, también conocido como datación por radiocarbono, se basa en la descomposición de los isótopos de carbono en el material orgánico.
junto a su ayudante, ha sido capaz de determinar la altura a la que se encontraron los restos de los crustáceos. De este modo, la medición de cientos de puntos por toda la bahía nos ofrece una fotografía de gran precisión. Las características de la roca también proporcionan mucha información. Estos vestigios de la erosión aparecieron en una época en la que el nivel del mar permaneció estable durante un periodo de tiempo más prolongado. La erosión se debe al efecto de actividades tanto mecánicas como químicas. La posterior datación mediante el carbono 14 nos mostrará que hace 6.000 años el nivel del mar era 6 metros más alto de lo que es hoy. En aquel momento, el nivel del mar comenzó a descender y ha conservado su estabilidad durante unos 2.000 años. El final de la última glaciación fue testigo de la aparición de este universo insular tal y como lo conocemos en la actualidad, pero el origen de las formaciones montañosas es mucho más antiguo. La búsqueda de los vestigios de este origen comienza en la parte más alta de los picos de los islotes de roca caliza. A una altura de unos 100 metros, Nega Lennart busca pistas que le lleven a descubrir el origen de esta roca tan característica. Los rastros que encuentra a primera vista no parecen estar en el lugar que les corresponde. Son fósiles de animales marinos primitivos. Esto es interesantísimo. Hay un fósil pequeñito. Parece un antiguo coral rugoso. Encontrarlo nos indica que aquí había un lecho marino. Nos encontramos a una gran altura, muy por encima del nivel actual del océano. Ahora sabemos que esta especie estaba viva hace entre 500 y 300 millones de años. Esto era el fondo de un mar primitivo en cuyo lecho vivían estos animales. Hace 500 millones de años, aquí había una región anegada por un mar de grandes profundidades. La vida en la Tierra todavía se encontraba en sus primeras etapas y solo habitaba en los océanos. En los océanos primigenios es donde vivían los corales, los animales invertebrados y los parientes más ancestrales de los actuales artrópodos. Estas criaturas no solo marcaron el origen de la evolución, sino que desempeñaron un papel determinante en el nacimiento de la vida en la Tierra. Durante millones de años, sus restos fueron depositándose en las diferentes capas del lecho marino en forma de sedimentos calcáreos. A pesar de que los organismos más primitivos no llegaban a medir unos milímetros, en algún momento dado la capa de sedimentos llegó a alcanzar un grosor de más de 1 kilómetro. Todos esos sedimentos calcáreos formaron la base de lo que actualmente es la bahía, y son también los responsables de las típicas formaciones rocosas del archipiélago. Hace 500 millones de años, no solo la fauna era completamente distinta. La propia Tierra no había adquirido todavía el aspecto que tiene en la actualidad. Algunos continentes aún no existían o estaban situados en otro lugar. Las placas tectónicas del planeta se movían constantemente, se empujaban, se hundían y se elevaban. Hace 350 millones de años, el lecho del océano también ascendió en el lugar en el que hoy se encuentra la bahía de Halong, dando lugar a la formación de un mar tropical y poco profundo. En las costas y los pantanos de las inmediaciones, los primeros anfibios y posteriormente también los reptiles comenzaron a colonizar el terreno.
Durante más de 100 millones de años, esta región conservó su carácter de marisma tropical, repleta de criaturas con aspecto surrealista. En la mitología vietnamita existen incontables leyendas sobre el origen de este fabuloso archipiélago. La responsable de cultura de la bahía de Ha Long, Pham Lech Phiem, se las sabe prácticamente todas. Según cuenta la leyenda, cuando los primeros pobladores de Vietnam se vieron atacados por los invasores extranjeros, los dioses les enviaron dragones celestiales para que los defendieran. Cuando los barcos del enemigo se encontraban preparados para el desembarco, los dragones comenzaron a escupir piedras preciosas en lugar de fuego, que se transformaron en diversas islas y montañas en las que encallaron y se hundieron los invasores. Cuando terminó la batalla, los dragones decidieron quedarse a vivir aquí, en la bahía de Ha Long. Precisamente en esta leyenda tiene su origen el nombre de la bahía, en vietnamita Vinh Ha Long, la bahía de los dragones que llegaron del cielo, un paisaje que desde entonces no ha perdido ni un ápice de su encanto. En la bahía de Ha Long, sin embargo, la naturaleza también es capaz de mostrar de vez en cuando todo el poder que atesora. El bucólico templo de Ba Men se edificó para que no se olvidara jamás un suceso terrible. Hace mucho tiempo, había 9 mujeres que viajaban en una barca por estas aguas cuando se levantó una tormenta. La barca naufragó y las mujeres se ahogaron. La corriente se llevó sus cuerpos, pero el de la mujer más anciana, que se llamaba Men, llegó hasta la costa en este punto. Los habitantes de la zona la enterraron y se convirtió en su protectora. Desde entonces, el templo se ha transformado en lugar de peregrinación para todos aquellos que van a hacerse a la mar y quieren rezar para volver a casa sanos y salvos. Por este motivo, una vez al año, miles de pescadores se congregan aquí, en la bahía de Ha Long. Oficialmente, la bahía está formada por 1969 islotes, de los cuales tan solo la mitad tienen nombre. Se considera uno de los destinos turísticos más famosos de Vietnam, por lo que el factor económico es de suma importancia. Los ingresos que dejaron los turistas tan solo en 2019 alcanzaban los 30.000 millones de dólares. No obstante, este universo insular está en peligro. Los pescadores y mariscadores ilegales invaden cada vez más los refugios protegidos a pesar de la clara señalización con la que cuentan. Los barcos que transportan a los más de 4 millones de visitantes al año también suponen una amenaza para estos ecosistemas. Y aún así, las consecuencias de los actos del ser humano no dejan de ser más que un mero instante en la ancestral historia de la región. Mucho antes, las imparables fuerzas de la naturaleza ya se cebaban con esta parte del mundo como parte de una reacción geológica en cadena. Hace 250 millones de años, aquí aún era posible observar un mar tropical de poca profundidad. En aquella época, los sedimentos de roca caliza que posteriormente formarían los acantilados de la bahía todavía se encontraban bajo la superficie del mar. En aquel entonces, Pangea, el antiguo continente, estaba comenzando a resquebrajarse en el proceso tectónico que posteriormente daría lugar al aspecto que nuestro planeta tiene en la actualidad. Los continentes más grandes como América y África adquirieron su forma actual con relativa rapidez. El subcontinente indio, sin embargo, seguía pegado a la costa oriental del sur de África. Aquel punto de contacto también se terminó rompiendo. Hace unos 100 millones de años, la placa india comenzó a moverse en dirección a la euroasiática a una velocidad de 20 centímetros anuales.
Esta cifra representa la velocidad a la que se mueven las placas continentales en la actualidad multiplicada por 10. Durante 60 millones de años, el subcontinente se abrió camino a través del mar primigenio de Tetis hacia Eurasia. Hasta entonces, la región en la que actualmente se encuentra el Tíbet estaba ubicada en su costa meridional. Por fin, hace 40 millones de años, ambas masas de tierra consiguieron encontrarse. La corteza oceánica de la placa india se abrió paso de forma inexorable hasta llegar a la placa euroasiática y quedó devorada por el manto de la Tierra. El choque entre los dos continentes creó la cordillera más alta de todo el mundo moderno, el Himalaya. Este descomunal proceso geológico continúa en la actualidad. Y tuvo sus consecuencias, dado que el peso de la cordillera que estaba emergiendo presionaba el manto terrestre hacia el interior y la superficie de la Tierra se elevaba en otros lugares. A unos 2.000 kilómetros de distancia, las capas de sedimentos de la bahía de Halong comenzaron a elevarse sobre la superficie. El mar se transformó en un terreno tropical seco. Pero, ¿cómo llegó a formarse el paisaje tan característico de acantilados e islotes a partir de una sola capa de roca caliza de más de 1 kilómetro de grosor? La cordillera del Himalaya también fue la responsable de ese cambio. El monzón tropical era incapaz de despejarse en las cumbres de más de 8.000 metros de altura, lo que provocó que comenzara a llover. Se formaron sistemas fluviales inmensos que durante millones de años se abrieron paso hacia el este desde la cordillera del Himalaya. En el Vietnam actual, los ríos no dejan de abrirse paso a través de la capa de roca caliza. Como consecuencia, se produce una karstificación, una erosión química en la que el agua de los ríos y las precipitaciones son la fuerza motriz. En el agua se forma el ácido carbónico, que disuelve la caliza y crea grietas y pequeñas cavidades que se hacen cada vez más grandes con el paso del tiempo. También es el motivo por el que se derrumban de forma recurrente los techos de las cuevas, que dejan al descubierto pasajes como este. Las condiciones húmedas del trópico del sudeste asiático son el entorno perfecto para que aparezcan estas formaciones tan típicas de la roca calcárea denominadas karst. Este universo insular ha ido cambiando constantemente hasta nuestros días. Es un fenómeno que están investigando los especialistas del Centro Vietnamita del Karst y el Geopatrimonio. El equipo se dirige a la cueva Kap La. Se encuentra escondida en un escarpado acantilado al que no puede acceder el público. En la actualidad, solo se permite el paso a los científicos. La misión de investigación está encabezada por Thi Yen Gok. Me apasiona la geología, porque todas estas rocas son capaces de escribir un nuevo capítulo sobre la historia de nuestro planeta. Todas las formaciones geológicas llevan a algún lugar especial. El equipo quiere saber si hay estabilidad suficiente en la cueva para que se pueda abrir al turismo. De las 70 cuevas situadas en la bahía, únicamente se han llegado a estudiar la mitad. Kap La
Es una cueva de roca caliza que tiene unos 40 millones de años de antigüedad y sigue transformándose. Podemos observar el proceso de karstificación en vivo y en directo. Se puede ver de forma evidente en las estalactitas que no dejan de crecer. El proceso de karstificación comienza en el núcleo de la bahía de Halong, una capa de sedimentos de caliza de más de 1 kilómetro de grosor. Tiene carácter impermeable, duro y quebradizo, y no es para nada flexible. Aquí podemos ver una gran cantidad de grietas y fisuras que ha provocado la actividad tectónica. De hecho, aquí mismo hay una grieta enorme. En estas grietas es donde comienzan a formarse las cuevas. Con la ayuda del agua se van haciendo cada vez más grandes y al final te encuentras en una cueva imponente como esta en la que estamos. La precipitación de la calcita en el proceso de karstificación da lugar a la formación de estalagmitas y estalactitas espectaculares. Cada una cuenta su propia historia sobre el origen de la cueva. El volumen del agua y la velocidad del caudal provocan la formación de patrones muy particulares. Esta formación de aquí la ha provocado un caudal a gran velocidad, mientras que estos patrones de surcos se deben a una corriente que se mueve con lentitud. Las paredes calcáreas de varios metros de altura y las impresionantes estructuras subterráneas han logrado solidificar el poder del agua sobre la roca. La vida se abre paso incluso en cuevas como estas. El ejemplo perfecto son los cangrejos de agua dulce que prácticamente no se han estudiado y que se han adaptado a la vida en completa oscuridad. En la parte posterior de la cueva, los geólogos están estudiando un enorme desprendimiento de rocas. La zona ya está cubierta de formaciones calcáreas. Este desprendimiento tuvo que producirse hace varios millones de años. La cueva de Kapla parece tener estabilidad, pero día tras día los techos de las cuevas se derrumban. Forma parte del proceso de erosión de los paisajes kársticos. Gracias a él se crearon los diversos cortes en los valles que se encuentran rodeados por los pronunciados acantilados de caliza. Las regiones kársticas están presentes en todo el mundo. Se calcula que el 20% de la superficie terrestre está formada por sedimentos calcáreos. Las zonas de karst más famosas de Europa están situadas en los Alpes, en Jura de Suabia y en la península balcánica. Formadas por rocas repletas de grietas, fisuras y cuevas que son el resultado de la erosión química. Durante el proceso de karstificación, el agua reacciona con el dióxido de carbono que hay en el aire. El agua con ácido carbónico circula por las grietas y va disolviendo la caliza. El agua, que ahora ya contiene calcio, vuelve a discurrir hacia el mar, donde los crustáceos y los corales aprovechan este compuesto para construir sus caparazones y sus esqueletos. Cuando las criaturas se mueren, se convierten en nuevo sedimento para el lecho marino. Se trata del formidable ciclo de vida del calcio. Sin embargo, este ciclo se ve interrumpido por el exceso de dióxido de carbono que hay en la atmósfera procedente de la actividad del ser humano. La desproporcionada cantidad de dióxido de carbono se introduce en el mar mediante la lluvia y el oleaje. Como consecuencia, los crustáceos y los corales terminan sobrecargados y dejan de convertir las enormes cantidades de dióxido de carbono en material calcáreo y al hacerlo mueren. Además,
El elevado volumen de dióxido de carbono que hay en la atmósfera acelera la karstificación, que es la disolución del material calcáreo. Se puede observar en las estatuas de mármol y en los adornos. Su composición química también tiene como base la caliza y, como les sucede a los acantilados de la bahía, se disuelven al combinarse el agua con el dióxido de carbono. El ecosistema de la bahía de Halong es tan frágil como el sustrato kárstico del universo insular. Durante los últimos 20 años se ha reducido la cantidad de corales que viven en el entorno. Un equipo del Instituto de Investigación Marina vietnamita va a llevar a cabo un control periódico. Hay unos arrecifes de coral increíbles. Cuando nos sumergimos la última vez, su condición era maravillosa. Comprobaremos si se ha multiplicado o si hay menos. Evaluaremos los corales, pero también otras plantas y otros animales. El vertiginoso crecimiento del turismo también supone una amenaza para los corales y está aumentando los problemas medioambientales que ya tiene la bahía por la contaminación, el exceso de pesca y el crecimiento gradual del tráfico marítimo. Los corales son cruciales para los ecosistemas marinos. Proporcionan el hábitat natural de un amplio abanico de animales y plantas, como los peces, los crustáceos o los caracoles marinos. Si no los protegemos, estos animales van a perder el entorno natural en el que viven. Y al final, desaparecerá el ecosistema entero como consecuencia. Los científicos son los encargados de poner sobre la mesa datos concretos con el objetivo de conservar los arrecifes. Solo así serán capaces de imponerse en la pugna política entre quienes representan los intereses de la pesca y el turismo. El objetivo de la inmersión es extraer muestras y estudiar el arrecife de la forma más precisa posible. Los buzos tienen que extremar las precauciones para no tocar los corales ni romperlos por error. Los arrecifes de coral también desempeñan otras funciones. Son diques submarinos que protegen los islotes tan amenazados por la erosión de las destructivas mareas de las tormentas y de los tsunamis. La visibilidad bajo el agua empeora cada vez más, así que el equipo vuelve antes de lo previsto. Eso sí, han tenido tiempo suficiente para hacerse una idea clara de la situación. Hoy no había mucha visibilidad, pero parece que los corales van bien. Se veía que todo estaba en buenas condiciones y había una gran cantidad de peces. Por desgracia, también hemos encontrado un montón de restos de redes de pesca. Parece que siguen pescando por aquí. Hasta una inmersión breve y con poca visibilidad es capaz de mostrarnos lo exuberante que puede ser la diversidad de las especies en un arrecife de coral. Hemos descubierto cosas bastante interesantes, como estas nácaras, una especie de molusco bivalvo. Aquí abundan bastante, pero tenemos un problema, ya que se recogen en grandes cantidades porque son deliciosas. Así que, desgraciadamente, la población está decreciendo. Las nácaras nos interesan mucho porque con ellas, gracias a ellas, se pueden ir desarrollando principios activos para la medicina. Nuestra investigación se centra sobre todo en su cría y en su posterior liberación. Queremos que la población siga aumentando. Ese es nuestro objetivo. Ngay Dangay espera que el trabajo que están haciendo
pueda ayudar a proteger y a conservar este universo submarino tan frágil que se ha originado a través de los procesos de karstificación. La erosión y la inundación de la región entera al final de la última glaciación son las causantes de la gestación de unos hábitats naturales únicos. Algunos de ellos se encuentran en el interior de los casi 2000 islotes y el acceso es complicado. Allí está programada la siguiente inmersión. Lo tenemos un poco complicado. El problema más importante que tenemos que afrontar es poder llegar hasta el otro lado con todo el equipo de buceo encima. El calor y la humedad no ayudan cuando se lleva puesto un traje de neopreno. Además, el suelo está repleto de rocas con cantos afilados como cuchillas y de vegetación selvática. Pero es la única manera de llegar al lago de agua salada que esconde la zona. Los lagos de agua salada forman parte de los orígenes de la región. La karstificación provoca que se hundan sistemas de cuevas enteros y se produzcan filtraciones por las fisuras y los valles. Las depresiones se llenan de agua salada y terminan formando lagos. Todo un hábitat natural que se convertirá en el hogar de plantas y animales. Pero desde el punto de vista de la geología, los lagos tienen una duración efímera. Los acantilados que los encierran siguen sufriendo la erosión y los lagos se transforman primero en lagunas y posteriormente en bahías. Al final, no queda ni un solo vestigio que pueda confirmar que hace tiempo aquí hubo ecosistemas únicos. Este lago de agua salada tiene salida al mar mediante un canal subterráneo. Por ese motivo, los científicos intentan averiguar si el ecosistema de la zona está sufriendo ya en la actualidad los efectos de la actividad humana. Vamos a bucear en esa zona de ahí para coger unas muestras del suelo. Mi compañero se va a dedicar a estudiar otro de los puntos que nos interesan, para que al final tengamos muestras suficientes. La inmersión que llevarán a cabo hoy forma parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es el estudio de la flora y la fauna que habitan en los casi 40 lagos de agua salada que hay en la región. Determinadas especies de coral, esponjas y medusas que únicamente se pueden encontrar en esta zona. El trabajo de los científicos pasa por recoger varias muestras a fin de analizarlas posteriormente. Todo parece estar dentro de la normalidad, pero al equipo le preocupa la gran cantidad de hierba marina que puede verse en la zona. El exceso de nutrientes inorgánicos en el agua es un proceso que se denomina eutrofización. Es el motivo por el que la hierba marina crece con una rapidez excepcional. Los corales o las esponjas ven cómo su entorno se reduce o mueren. El resultado puede llegar a ser la desaparición de todo el ecosistema. La causa a menudo es el propio ser humano y su agricultura, en la que se recurre a los fertilizantes, el turismo o la pesca. La bahía está compuesta por ecosistemas muy delicados, desde selvas y manglares hasta arrecifes de coral y lagos de agua salada, pasando por cuevas e islotes tropicales de piedra. Aquí se descubren nuevas especies de plantas y animales casi a diario, pero la ciencia se enfrenta a una carrera contrarreloj. Una vez que se ha confirmado el descubrimiento de la especie, se pueden poner en práctica las medidas necesarias para protegerla.
La búsqueda de estas nuevas especies animales es la tarea a la que se dedica el biólogo Ngoc Ngo Hai. Está investigando cómo influye el biotopo kárstico en las diferentes formas de vida. Las regiones calcáreas son famosas por su abundancia en especies. El paisaje está fragmentado con un gran abanico de hábitats naturales. Las diferencias de altitud son el caldo de cultivo perfecto para la formación de zonas climáticas y pequeños ecosistemas. Esto se traduce en una elevada biodiversidad y en el nacimiento de especies que solamente se da en ubicaciones muy específicas. El biólogo se dedica a buscar especímenes de una especie de salamanquesa. Quiere tomar medidas y extraer material genético. Tiene la intención de demostrar que ha surgido una nueva especie, la salamanquesa tigre de Cat Ba. Nuestra investigación indica que los cambios constantes que se han producido en el nivel del mar durante millones de años han dado como resultado nuevas rutas que se van creando periódicamente. Y esa es la razón por la que cada una de estas especies ha llegado hasta aquí. Casi del mismo modo que sucedió con los langures de Cat Ba, las salamanquesas tigre podrían haberse quedado aisladas cuando se elevó el nivel del mar. A pesar de que las salamanquesas tigre de Cat Ba únicamente viven en esta zona, corren un grave peligro de extinción. Estas tímidas criaturas alcanzan precios muy elevados en los mercados ilegales de anfibios. Es extremadamente importante conseguir la máxima cantidad de información posible sobre ellos. Durante el día, cuando las salamanquesas tigres se esconden en las grietas de las rocas, el equipo se dedica a familiarizarse con esta región de acceso casi imposible. Tienen que esperar a que caiga la noche. Parece que la búsqueda hoy no está dando sus frutos. Es muy difícil encontrarlas. Hemos podido ver 2 ejemplares, pero han desaparecido a una velocidad de vértigo entre las rocas. Es complicado, pero no vamos a dejar de buscar. Un rato después, por fin encuentran una joven salamanquesa tigre. Y a continuación aparece el ejemplar adulto. Toman nota de la ubicación, como de la temperatura de la roca en la que han conseguido atrapar al ejemplar, o la densidad de la vegetación. Por último, se mide y se pesa el animal. Tienen diferencias respecto a otras salamanquesas. Por ejemplo, la cabeza de las salamanquesas tigre de Cat Ba es alargada y estrecha. Las patas también son más largas que las de sus parientes cercanos continentales. Y el cuerpo es más largo y plano, lo que les facilita la vida en las piedras calizas. De esta manera, les permite poder esconderse entre las grietas y las fisuras de las rocas. Los cambios en la forma del cuerpo indican que ha tenido lugar una adaptación del genoma, pero es necesario llevar a cabo un análisis para demostrar que este entorno ha conseguido modificar el ADN de los reptiles. Lo que sí está claro es que el paisaje, como sucede con la flora y la fauna, sufre una transformación constante.
Este desprendimiento de rocas ha tenido que producirse como mucho hace un par de años. Es parecido a otros que han tenido lugar en la zona, pero hay muy pocos que sean tan recientes. La mayoría se produjeron hace mucho. No es normal poder ver uno tan reciente y voluminoso. Es muy emocionante ser testigo de los cambios que sufre la roca a la intemperie y de la erosión que padece con el agua del mar. La única constante que existe en la bahía de Halong es el cambio. La evolución de este proceso va a seguir desarrollándose. Es posible que el ritmo cambie a muy largo plazo. Creo que todo terminará desintegrándose y volverá a ser una llanura. Hay muy pocas probabilidades de que este paisaje siga aquí dentro de 2 millones de años. La naturaleza tiene un poder espectacular al que nadie puede oponerse. Para entonces, las placas tectónicas ya habrán formado la antítesis de la erosión sobre la superficie del agua y después, las capas de roca caliza volverán a elevarse lentamente. El resultado será un proceso geológico incesante. Hace 500 millones de años, la bahía de Halong era una placa calcárea de 1 kilómetro de grosor en las profundidades del océano. En la actualidad, es un universo insular repleto de irregularidades en las inmediaciones de un mar tropical de poca profundidad. Es un hábitat natural único para las especies insólitas de fauna y flora que a menudo mueren sin que se llegue a conocer su existencia. Las fuerzas del planeta siguen dando forma a este paisaje kárstico tropical. Es posible que el ser humano sea la mayor amenaza a la que este entorno debe enfrentarse, pero también es el único capaz de evitar la desaparición de este exótico universo insular en el futuro.